Bienvenidos hermanos y hermanas en Cristo. Estamos haciendo esta serie de meditaciones siguiendo las enseñanzas de nuestro señor cardenal Sean O'Malley. Y pretendemos daros un resumen de esta enseñanza que ha dado el cardenal. El tema de esta primera meditación es la oración. La oración sabemos que es fundamental para nuestra vida cristiana de discípulos de Cristo. Pero fijaros, hermanos, que a menudo queremos ir a Dios en la oración con nuestras condiciones y exigencias, mas sin embargo, somos nosotros los que debemos ir a Él, hacia Dios y acatar lo que Dios disponga de nosotros. Y para ello necesitamos entrar en la oración en una actitud de confianza y en el hábito de hablar con Dios desde el corazón. Todos necesitamos estar en el silencio del desierto, es decir, en una disposición de escucha, si queremos escuchar la voz de Dios en nuestro interior. Porque la oración no es tanto una obligación, es un privilegio. No es tanto un problema, es un regalo. Vivimos en un mundo que está hambriento de sentido, hambriento de una experiencia espiritual. Cuando leemos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta cómo Dios se manifiesta. Y muchas veces se manifiesta de diversos modos. Por ejemplo, en el fuego. ¿Os acordáis de la columna de fuego que seguía al pueblo de Israel en el desierto? O la zarza ardiente que Moisés encontró en la montaña. O la brisa suave que encontró el profeta Elías en el monte Carmelo. Pues bien, aunque Dios se manifiesta de estas diversas maneras, esa manifestación de Dios, esa experiencia no es Dios mismo. En la oración a veces experimentamos el consuelo interior, la paz, un sosiego del alma. Estas experiencias no son en sí Dios, sino la manifestación de la presencia de Dios. Porque hay otros momentos, quizás os ha pasado, en los que experimentamos la ausencia de Dios, lo que los santos le llaman la noche oscura del alma. Pero estos momentos son también importantes, son como una purificación. Porque fijaros, hermanos, que los sentimientos bonitos, un sentimiento ahí en el corazón, no se pueden convertir en un ídolo. San Juan de la Cruz, que fue un gran místico, dice que Dios a menudo nos da estos consuelos en el alma, en la oración, y después nos lo quita, para que podamos crecer. Como un niño que está aprendiendo a andar en bicicleta, pues al principio le ponen su ruedecita de al lado, pero después hay que quitárselas. O cuando un niño está aprendiendo a andar, primero anda tomado de la mano de los papás y llega un momento que tiene que soltar la mano. Pues así también es la oración, hay que crecer, muy importante. En el Evangelio, Jesús nos enseña tantísimo sobre la oración. Jesús mismo era un hombre de oración. Lo encontramos orando en el Getsemaní, en la montaña, en el templo, en la sinagoga, en el desierto. En los evangelios de Mateo y de Lucas, Jesucristo aparece enseñándonos cómo orar. El evangelio de Mateo, sabéis que está escrito para los cristianos de procedencia judía, y por eso es un evangelio que cita extensamente el Antiguo Testamento. De hecho, el evangelio de Mateo está organizado en 5 grandes sermones, como si fuesen los 5 libros del Pentateuco, de la Torá judía. Pues bien, la enseñanza de Jesucristo sobre la oración en el Evangelio de Mateo se hace relevante para los cristianos de ascendencia judía que tenían una gran tradición de la liturgia y la oración formal.
Pero ya vemos en los evangelios cómo Jesucristo advierte el peligro de hacer la oración algo formalista, centrada en las formas externas, dejando a un lado la oración desde el corazón. Por eso Jesucristo nos dirá cosas como: cuando vayas a orar, ve a tu cuarto, cierra la puerta y ora en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará. Porque la oración no es algo externo, sino interno, desde el ardor de nuestra fe. En el Evangelio de Lucas, en cambio, está dirigido este Evangelio a los gentiles, es decir, a aquellos cristianos que procedían que eran paganos, no eran judíos, y ellos no tenían una tradición de liturgia, oración formal. Por eso en el Evangelio de Lucas el énfasis está en la perseverancia. Nos pone dos ejemplos muy claros que os acordaréis. El ejemplo de la viuda persistente que le dice al juez: hazme justicia en contra de mi adversario. Y era tan persistente que al final el juez, por no escucharla, le concedió lo que pedía. O también el ejemplo del vecino inoportuno que viene en la mitad de la noche a pedir pan a este señor que estaba ya durmiendo porque le había llegado un huésped, y al final, por ser tan pesado, se lo da. Entonces, en estas parábolas la enseñanza es clara. Es necesario orar con insistencia, con perseverancia, sin desfallecer. Podríamos decir que la gran oración que Jesucristo nos da es el Padre Nuestro. Enséñanos a orar, y Jesucristo les enseña a los discípulos el Padre Nuestro. Podríamos decir que el Padre Nuestro es la oración más bella de todas las oraciones y el modelo de toda oración. Comienza diciendo Padre Nuestro. Fijaros que hablamos de padres en el mundo, ¿no? Hay padres que tienen su familia, sus hijos, hasta los sacerdotes le llaman padre, pero Dios es el Padre por excelencia. En tener una experiencia íntima de la paternidad de Dios, porque Dios es el origen y fundamento de toda paternidad en el mundo. Dios se ha manifestado como un Padre que nos ama, que nos guía, que nos corrige infaliblemente, que nunca se olvidará de nosotros, que nunca nos va a fallar, que nunca nos abandonará. Y este Padre bueno del cielo, que le decimos papá Dios, ¿verdad? Dice, Padre nuestro que estás en el cielo, porque fijaros, Dios es trascendente, es totalmente otro, y al mismo tiempo está tan cercano de todos nosotros. Y continúa el Padre Nuestro diciendo, santificado sea tu nombre, en nosotros sea santificado tu nombre. ¿Y cómo santificamos el nombre de Dios? Cuando lo alabamos, cuando le agradecemos, cuando lo adoramos, cuando le damos gloria a través de nuestras palabras y nuestras obras. Y continuamos diciendo, venga tu reino, hágase tu voluntad. Qué importante esto, porque muchas veces nosotros cuando oramos parece que estamos haciendo la oración contraria. Estamos diciendo, venga mi reino, hágase mi voluntad. Tenemos una lista de cosas que queremos que Dios cambie, como si a Dios se le hubiese olvidado qué es lo que necesitamos. Por eso necesitamos una actitud de gran humildad, de obediencia, de sumisión, de hacernos pequeños, de disminuir, una actitud de acatar los designios de Dios. Fijaros que hay dos oraciones en el Nuevo Testamento que son muy importantes y prominentes, y ambas nos enseñan la importancia de buscar y abrazar la voluntad de Dios. En primer lugar, la oración de María, que vamos a escuchar en la fiesta de la Anunciación, cuando dijo María ante el anuncio del ángel, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esa total obediencia, disponibilidad, humildad, ser moldeada. Y la segunda gran oración del Evangelio, podríamos decir, es Jesús en el Getsemaní, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y en ambas oraciones
en la de María y la de Jesús en el Getsemaní, se nos enseña a buscar la voluntad de Dios, a confiar en Él. Continúa el Padre Nuestro: danos hoy nuestro pan de cada día. Fijaros que esto es una petición donde buscamos la providencia de Dios, porque a veces nosotros queremos acumular, asegurarnos la vida a través de las seguridades humanas. ¿Os acordáis del ejemplo del maná en el desierto? Cuando cada familia, cuando caía el maná, estaba supuesta a tomar una cierta medida, pero había algunos que empezaban más listillos, más inteligentes, que tomaron el doble o el triple. Pero he aquí que cuando fueron a mirar cómo estaba esa harina de maná, al siguiente día se había podrido, estaba llena de gusanos. Porque, hermano, lo importante en la oración es confiar en Dios, fiarse del Señor. Lo importante es el amor y la fe que surgen del corazón. Y de hecho la oración es algo que nos transforma en amigos de Dios, en sus colaboradores. Un lugar muy especial de oración son los salmos. Los salmos, la Iglesia los reza y los canta cada día. Y hay otras oraciones también que son así, que se repiten. Rezamos el rosario, otras oraciones o una novena. Y hay un valor en estas oraciones repetitivas, porque poco a poco, a través de la repetición, esas palabras van calando dentro del alma, del espíritu, de la mente. Y esas palabras y actitudes de los salmos, de estas oraciones, que son de fe, de esperanza, de adoración, de alabanza, se convierten poco a poco en nuestras palabras y en nuestras actitudes. Hay una historia muy bonita que nos habla el cardenal de una conversación que tuvo San Francisco de Asís con el hermano Leo. Y dice que San Francisco en un momento le preguntó al hermano Leo: ¿cuál fue la cosa especial en tu vida a través de la cual te encontraste con Dios? Y el hermano Leo no quería responderle. Pero como tanto le insistió San Francisco, al final, un poco así, sin mucho querer, le contestó. Y dijo el hermano Leo: pues mira, cuando yo era niño y joven, mis hermanos eran muy estudiosos, muy aplicados, y finalmente todos se convirtieron en grandes personas, con éxito y con trabajos buenos y todo. Dice, sin embargo, yo de niño era un perezoso, y no quería dar golpe, no quería estudiar, y yo me escapaba al campo a jugar y a contemplar la naturaleza, los pájaros, los árboles, los ríos, y viendo la belleza de toda la creación, yo me maravillaba y decía, debe haber un Dios tan bueno, tan grande, que lo ha creado todo. Pues entonces, en resumidas cuentas, siendo perezoso, es como descubrí a Dios. Una historia muy simpática, ¿verdad? Claro, la moraleja de esta historia no es que hay que ser perezosos o holgazanes para encontrar a Dios. Más la moraleja es que el hermano Leo, estando contemplando las obras de Dios, esa contemplación fue una especie de oración que le llevó a la fe en Dios. Y también nosotros necesitamos estos tiempos de contemplación y de oración. Fijaros que la gran controversia de los evangelios no era cosas así como decimos ahora, el matrimonio homosexual, la ordenación de mujeres o cosas por el estilo. La controversia en el tiempo de Jesús era sobre el Sabbat, el sábado. Era el tiempo, el día de descanso, porque Jesús curaba en sábado y los fariseos decían que eso estaba prohibido, y Jesucristo decía el sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado. Pero, sin embargo, esto del sábado, el tiempo de descanso, era algo importantísimo para el pueblo judío y también para los cristianos, que ahora tenemos el domingo, día de descanso. Y esos días es el Sabbat, que es decir, un tiempo dedicado para Dios. Fijaros que Jesús comienza su ministerio público con 40 días de Sabbat, con 40 días de oración en el desierto. Y de hecho, sus 30 años
en Nazaret, que le llamamos su vida oculta, fue también un tiempo de oración y contemplación. E incluso en su ministerio público Jesús tenía sus tiempos y lugares favoritos para orar. Oraba en la montaña, oraba en el monte de los olivos, se pasaba a veces noches enteras orando. También nosotros necesitamos, hermanos, lugares favoritos para orar. Quizás en la capilla del Santísimo, que está aquí siempre abierta 24 horas, o en tu casa tienes un cuarto para orar. Realmente todos necesitamos un plan, una regla de vida, como dice el cardenal, un plan de acción, una regla de vida para dedicar tiempo y lugar para Dios. Ser discípulo de Jesucristo es tener una vida de oración. Una gran tentación para todos nosotros es lo que se le llama el activismo, hacer muchas cosas, porque hay que hacer muchas cosas y mañana hay que hacer muchas más y pasado más todavía. Una vida ajetreada, una vida de excesiva acción. También hay otras cosas que nos impiden entrar en la oración, como el uso excesivo de las redes sociales. ¿Os habéis dado cuenta que cuando tenemos 5 minutos libres, lo primero que sacamos es el teléfono? A ver si el teléfono ahora es nuestro Dios. Que nos comunicamos más con el teléfono que con nuestro Señor. Hay que tener muy atentos, muy atentos. Los medios de comunicación son buenos, pero si nos roban nuestra amistad con el Señor, nuestro tiempo con el Señor, se convierten en un ídolo y en un impedimento. Atención. Por eso, hoy tenemos un llamado a volver a la oración, a la contemplación. Y al centro de todas estas oraciones está la devoción eucarística, adorar al Señor presente en la Santísima Eucaristía, donde podemos buscar al Señor, sentir su amor, tiempo y espacio para Dios. También, hermanos, es importante no olvidarnos de la oración familiar. Por ejemplo, antes de comer, rezar el rosario, por las tardes ir a la misa. Yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado esto. Yo me acuerdo de pequeño rezar el rosario en la casa, o la oración familiar antes de comer, o por la mañana, por la noche antes de acostarse. Hermanos, poner tiempo de oración en nuestro calendario, porque si no hay un plan, no va a suceder. Y necesitamos que suceda, necesitamos que Dios esté al centro. Necesitamos hacer de la oración una prioridad para nuestra vida. Es lo que nos alimenta, lo que nos da fuerza, lo que nos impulsa, lo que nos da fortaleza, lo que hace que la llama del amor arda con fuerza, la llama de la fe arda con fuerza. La devoción, el ardor, muy importante, el celo por el Señor. Y esto es una búsqueda. Por eso, hermanos, que pidamos al Señor que en esta Cuaresma sea para todos nosotros un momento privilegiado para reconectar con el Señor, para descubrir que no estamos solos, que tenemos un Padre en el cielo, Jesucristo nuestro Señor, el Espíritu Santo que nos acompaña, que todo está en sus manos. Pues bien, hermanos, para acabar, quiero leeros también una oración que el cardenal leyó en su charla, que se llama La oración del abandono, de Charles de Foucault, un santo, y dice así. Os invito a escucharla y a meditarla. Dice así: oración de abandono. Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí, te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi alma en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Pues queridos hermanos, con esta oración concluimos esta reflexión sobre la oración. Ha sido un pequeño resumen de lo que el cardenal dijo en su reflexión. Y seguiremos en estos días con estas reflexiones. Que Dios os bendiga.